que la respuesta israelí fue tan dura para Hezbollah que se eliminaron segundas y terceras líneas de los altos mandos militares o terroristas de Hezbollah. Entonces la pregunta es si Hassan Nasrallah, secretario general de Hezbollah, el líder de Hezbollah, se animaría o se atrevería a ir a un conflicto a gran escala con Israel, teniendo en cuenta que sus referentes, sus comandos, incluso de las fuerzas de élite, de la fuerza Radwan, de Hezbollah fueron descabezados. Entonces, la pregunta es, ¿se atreverá Nasrallah a ir a una guerra teniendo en cuenta que las personas que va a tener que poner en esos cargos son personas que no tienen experiencia? Israel acaba de eliminar en una semana a personas que llevaban en su cargo más de 20 años, o sea que evidentemente un conocimiento tenían y que estaban planificando hacer exactamente lo mismo que hizo Hamas desde el sur de la Franja de Gaza, sur límite con Israel, desde el norte de la Galilea, que es el límite con el Líbano. Y como bien dijiste, Hamas ha roto el cese al fuego varias veces, y no solamente Hamas. Hezbollah también lo ha hecho. Hezbollah sigue violando la ley internacional al no estar en las fronteras que la comunidad internacional reconoce. Y lo más interesante, y creo yo que la duda que todos los analistas tenemos en este momento, es si Hezbollah va a tener ganas de responder a los intereses libaneses o va a priorizar ser un proxy de Irán y va a responder más a Irán que a lo que los propios ciudadanos del Líbano le están pidiendo en este momento. Claro, lo que preocupa y lo que duele es la cantidad de civiles muertos y heridos en este conflicto entre Hamas e Israel y ahora entre Hezbollah e Israel. Ha aumentado la cifra de muertos también en el Líbano. Como has dicho, Hezbollah no ha parado de atacar e incluso han tratado de llegar a Tel Aviv. ¿Qué puede pasar? ¿A dónde vamos a parar? Porque a todas luces estas organizaciones pareciera que no les importa. Que van a seguir usando Sí, civiles que como van a escudo seguir, humano. exacto, buscando puntos claves donde hospitales, escuelas, donde puedan protegerse y los que pierden son los civiles. Sin lugar a dudas, cada muerte es una tragedia y hay muchos civiles que están envueltos en el medio de este conflicto que lamentablemente perecieron fruto de esta escalada. Y me parece que está bueno remarcar lo siguiente. Por ejemplo, cuando fue la invasión de Estados Unidos en Afganistán, el ratio de muertes entre civiles y terroristas era 4 civiles por cada terrorista. Y en este momento las estimaciones que se están dando en la Franja de Gaza habla de 1,7 civiles por cada terrorista que es eliminado. Y eso a las claras demuestra por qué también el Estado de Israel no está cometiendo un genocidio en este momento en la Franja de Gaza. Lo que sí sabemos, por ejemplo, cuando se dio la operación de los Vipers de la semana pasada, donde varios terroristas de Hezbollah fueron heridos y también eliminados, las bajas civiles fueron muy bajas. Entonces, la diferencia está entre un ejército que trata de eliminar la menor cantidad de posibles civiles que se saben son utilizados como escudos versus organizaciones terroristas como Hamas o Hezbollah que desde el Líbano Sí. o la Franja de Gaza exponen a la propia población civil, la utilizan como escudos, como se ha demostrado en varios videos y como se han demostrado, de hecho, arsenales, un misil guardado en la azotea de una casa en el Líbano. O Qué sea, bárbaro. Hezbollah alquiló áticos literalmente en el sur del Líbano para esconder armamento. Y las imágenes son tan elocuentes que cuando explotan esos lugares hay explosiones secundarias, demostrando que allí había armamento. Y esto parecería que es como Claro. ciencia ficción, De hecho, pero las estuve viendo imágenes son ayer, elocuentes. ayer estuve viendo en CNN que el ejército israelí ha mandado mensajes de texto a la población en el Líbano para que desalojen o para que dejen esos edificios donde ellos piensan que pueden estar miembros de Hezbollah, porque, bueno, viene un ataque inminente. Están buscando la manera de que esta gente se desplace Sí, a zonas más seguras. Pero parte de la comunidad internacional piensa lo contrario con respecto a lo del genocidio. Piensan que, bueno, que se le ha ido un poco la mano a Israel con la cantidad de muertos que ha habido, niños, ancianos, personas embarazadas, familias pues desplazadas, porque cualquier desplazadas y desmembradas, refugiado. porque bueno, hemos visto un padre que se queda solo, sin hijos y sin esposas, en fin, o sea, es una tragedia la guerra desde cualquier punto de vista y lo que no se ve es una paz cercana.
No se ve una paz cercana simplemente porque Hezbollah y Hamas no están interesados en lograr un acuerdo, un cese al fuego con Israel. Lo que se le está pidiendo a Israel por parte de Hamas es casi imposible. Si nos ponemos a pensar de que el eje Filadelfia, en este caso en el sur de la Franja de Gaza, que es el límite de Gaza con Egipto, fue un gran colador que permitió que los terroristas de Hamas puedan hacer ingresar a Gaza no solamente misiles, sino armamento y de hecho los materiales para construir los más de 500 kilómetros de túneles, donde están no solamente los jerarcas, los líderes de Hamas, sino también los hasta ahora 101 secuestrados israelíes civiles en Gaza. Pedirle a Israel que se retire del eje de Filadelfia parece ser algo muy difícil. Y permitime simplemente un comentario respecto a esto que vos bien marcabas de que el ejército israelí envía mensajes. Es casi una locura, ¿no? Pensar que alguien que quiere perpetrar un genocidio le envía un mensaje a los civiles diciéndoles vamos a atacar este lugar porque está comprobado que desde allí Hezbollah o también Hamas, porque es la misma táctica en ambos territorios. Se le envía un mensaje para pedirles que se vayan justamente para minimizar la cantidad de muertes que pueden llegar a causarse. Y lo paradójico es que en aldeas drusas, de la comunidad drusa en el Líbano, o incluso aldeas sunitas, de musulmanes sunitas, enfrentados a Hezbollah, ven cómo los miembros de Hezbollah están yendo desde el sur hacia el centro y norte del Líbano y no los aceptan y no los quieren, porque gran parte del pueblo del Líbano no está de acuerdo con lo que Hezbollah está haciendo y esto está generando enfrentamientos internos que pone al ejército propiamente del Líbano a cuidar a la población, porque llegan con autos que tienen, por ejemplo, imágenes de Hassan Nasrallah y le están pidiendo saquen las imágenes de Hassan Nasrallah porque acá no es una persona bien recibida. Irán, vamos a hacer un corte y vamos a hablar contigo. Y una de las cosas que quisiéramos conversar es en función del manejo comunicacional. Es decir, ha habido, por ejemplo, voces discrepantes dentro del mundo político y militar israelí diciendo que el corredor de Filadelfia no es necesariamente el principal colador y que no había sido importante hasta recientemente como una forma de quedarse allí. Pero sobre todo ha habido un manejo comunicacional al parecer mucho más inteligente en Occidente por parte de los aliados de Palestina o de inclusive de Hamas, porque se ha logrado reavivar un antisemitismo que no se había visto en muchísimo tiempo en los campus universitarios estadounidenses, en América Latina se ha visto, se ha visto en Europa. Protestas. Entonces, aquí me gustaría conversar desde tu punto de vista sobre los errores comunicacionales para explicar la situación para la cual uno realmente tiene que leer muchísimo para darse cuenta que se colocan las bases debajo de hospitales, que se colocan las bases, que cuando inclusive... O el sistema de túneles, ¿no? Todo el dinero que Qatar donó para la reconstrucción de Palestina, en realidad se destinó a una construcción de túneles a los cuales no se deja entrar a los civiles cuando vienen los bombardeos, lo cual es algo que muy poca gente sabe. Entonces quisiéramos hablar contigo de ese manejo comunicacional, de cómo se ha dejado pasar tanta propaganda pro-palestina. Esto lo vamos a hablar luego de volver a escuchar a Cristóbal Jiménez con Linda Varina. Saludos, Darklin. 5:18, seguimos conversando con Ilan Bosni, analista internacional, especialista en Medio Oriente, sobre la situación de la guerra entre Israel y Hamas y ahora con Hezbollah. Y habías dejado una pregunta al aire. Sí, sobre el manejo comunicacional, porque la narrativa que más estamos recibiendo y que las imágenes son desgarradoras que recibimos es la narrativa palestina, donde se utiliza, me atrevo a decir de una manera muy libre, un término o muy absurdo, un término como genocidio, pero es imposible no pensar que el efecto que tienen las imágenes como la que tú describías, Mariela, es devastador para la causa israelí. Yo diría lo siguiente, por lo menos para tener en cuenta dos o tres puntos. El primero es que Hamas, además de ser una organización terrorista, maneja como una dictadura la Franja de Gaza. Por lo tanto, lo que los medios de comunicación van a mostrar es lo que Hamas quiere que se vea, porque no sea cosa que alguien le lleve la contra a lo que Hamas dice, porque probablemente va a terminar siendo asesinado públicamente como ya ha pasado en estos 20 años de mandato de Hamas en la Franja de Gaza. Lo segundo a tener en cuenta, que es muy difícil muchas veces combatir, es el hecho de que, increíble pero real, si es que se le puede decir periodistas, se ha comprobado que
periodistas que salen desde la Franja de Gaza por medios internacionales, de día son periodistas y de noche son miembros de la organización terrorista Hamas. Mientras que, y si se me permite poder dar el caso, mientras que el medio Al Jazeera de día lloraba la muerte de uno de sus periodistas, el mismísimo Hamas lo declaraba como un mártir de la causa palestina y que llevó adelante acciones en contra de Israel. Hubo periodistas que cruzaron el 7 de octubre en moto o en auto con los terroristas de Hamas a suelo israelí y que transmitieron las imágenes del horror que todos vieron. Ahora, eso por el lado del periodismo. Por el otro lado, también hay que entender que hay un sesgo cargado de ignorancia a la hora de cubrir el conflicto entre Hamas e Israel e incluso entre Hezbollah e Israel. Y eso también se ve reflejado, no solamente en los medios de comunicación, sino también en las universidades. Como bien decías, profesor, justamente Qatar, Arabia Saudita y otras tantas naciones del mundo árabe se han encargado de hacer donativos a grandes universidades, incluso la Autoridad Nacional Palestina. Han hecho donaciones a grandes universidades en Estados Unidos, colocando en diferentes cátedras profesores que bajan línea y que bajan pensamiento a sus alumnos. ¿Cuáles son esos pensamientos? Por supuesto, no pro, sino anti-occidentales, anti-judíos y anti-valores democráticos. Y eso es lo que vemos representado. Así como en la Alemania nazi no permitían a los judíos ir a las universidades, hoy bajo la excusa de hacer de las universidades un espacio libre de sionistas, no están permitiendo a alumnos y profesores dar clases, recibir clases, pero no solamente en Estados Unidos, en todo el continente. En Uruguay también sucedió lo mismo, y así en muchas otras tantas universidades. Sí, lo que pasa es que, Ilan, lo que uno piensa es, si Hamas o Hezbollah no van a dar su brazo a torcer, no van a parar, entonces, ¿hasta dónde va a llegar esta guerra? Entiendo que Israel quiere que estos rehenes regresen a casa sanos y salvos, pero, sin embargo, hasta Israel admitió que mató de manera accidental a 3 de los rehenes en uno de los bombardeos. Y vuelvo al punto. Sí, ha habido periodistas que han cruzado a la Franja de Gaza, lo hemos visto por BBC, por CNN, reportando el dolor de las víctimas y de los civiles, que lamentablemente son los que pierden acá. Y es esa la pregunta. Si Hezbollah o Hamas no retroceden, no se desarticulan, no dan su brazo a torcer, ¿qué va a pasar? Esa es la gran pregunta. Evidentemente, con los rehenes israelíes y con el pueblo palestino y con el pueblo en el Líbano. Evidentemente, la respuesta israelí a esta pregunta es: la fuerza es lo que va a traer a la negociación. No alcanzan solamente las posiciones que puedan interponer Qatar, Egipto y Estados Unidos como mediadores, sino que es la fuerza lo que va a hacer que jamás se sienta a una mesa de negociación y diga: aceptamos un cese al fuego y una devolución de los secuestrados a suelo israelí. El precio a pagar por eso desde el lado israelí es tener que sacar de las cárceles a prisioneros que son altos mandos militares encargados de haber hecho atentados, de haber organizado ataques contra judíos e israelíes, no solamente en Israel, sino también en grandes partes del mundo. Y ese es un gran dilema, porque si nos ponemos a pensar que quien ideó el 7 de octubre se llama Yahya Sinwar, que es el número 1 en este momento de Hamas, que está escondido evidentemente en los túneles, y fue negociado él por un soldado israelí junto a 1026 terroristas, o sea, por un soldado israelí, Israel intercambió 1027 terroristas palestinos que estaban en las cárceles. La pregunta es, ¿el gobierno israelí está dispuesto a negociar otros tantos miles de terroristas de Hamas o incluso también de la Yihad Islámica Palestina o del Frente Popular de la Liberación Palestina? Porque no nos olvidemos lo siguiente: los rehenes no están solamente en manos de los terroristas de Hamas. También la Yihad Islámica Palestina mantiene secuestrados en la Franja de Gaza, también el Frente Popular de la Liberación Palestina mantiene secuestrados en Gaza, y eso imposibilita una negociación, porque no se sabe dónde están, y por eso también, como bien comentabas, Mariela, hubo tres israelíes cautivos que murieron por un accidente, por no saber que estaban ahí cuando se bombardeó ese lugar. Y por eso se hace tan dificultosa la negociación, porque, y permitime decirte algo más porque la gente no lo sabe. Desde el lado palestino, miembros del Frente Popular de la Liberación Palestina o de la Yihad Islámica Palestina están en contra de Hamas
porque dicen, ustedes están negociando por prisioneros que responden políticamente a ustedes y no quieren que vuelvan a Gaza prisioneros que responden a nosotros. Entonces ahí también hay una interna en el liderazgo palestino, propiamente en la franja de Gaza, que poca gente sabe y que pocos están al tanto. Bueno, incluso familiares de los rehenes israelíes están un poco en contra de lo que está ocurriendo porque temen por la vida, ¿no? Y esa división de la que De tú su estabas gente. hablando dentro del mismo Hamas es importante porque se sabe que cuando ha habido algún tipo de conversación para un cese al fuego, han entrado otros grupos internos más beligerantes y han dicho no, no, con esta gente Es no muy vamos a triste, conversar. muy triste. Muchísimas gracias a Ilan Bosni, analista especialista en el Medio Oriente, por tenernos al tanto de todo esto y por darnos una óptica pues más completa. Muchísimas gracias, Ilan. Un gusto, nos estamos reencontrando próximamente. Seguro que sí. Bueno, despedimos entonces a nuestro invitado, vamos al corte y ya volvemos. ¡Qué truenos!